Para iniciar, definiremos fundamentos contables y financieros, mediante la pregunta ¿qué es la contabilidad y su relación con las finanzas? Bien, la contabilidad es el sistema de control y registro de todos los gastos e ingresos y demás operaciones económicas que realiza una empresa. En otras palabras, es el lenguaje de los negocios. Mientras la contabilidad se encarga de registrar el pasado y el presente de la empresa, las finanzas utilizan esa información para tomar decisiones estratégicas a futuro y maximizar el valor de la organización. Sin datos contables precisos, no puede haber una gestión financiera eficiente. Bien, ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo los estados financieros ayudan a decidir? Los estados financieros, el balance general, el estado de resultados, etcétera, actúan como una radiografía en el negocio o empresa. Primero, la evaluación de rentabilidad. Permiten saber si el negocio está ganando o perdiendo dinero. Segundo, gestión de liquidez. Ayudan a decidir si la empresa puede pagar sus deudas a corto plazo. Tercero, inversión y crecimiento. Facilitan la decisión de invertir en nuevos activos o solicitar financiamiento basándose en la capacidad real de pago. Ahora pasamos a la ecuación contable. Este es el pilar fundamental de la contabilidad de partida doble y se expresa mediante la siguiente fórmula. Patrimonio más pasivo es igual a activo. El activo viene a ser todo lo que la empresa posee, es decir, efectivo, inventario, maquinaria, etc. Luego, el pasivo. Representan las deudas y obligaciones con terceros, bancos y proveedores. El patrimonio es el valor residual, lo que realmente le pertenece a los dueños tras pagar todas las deudas. Y en general, todo lo que la empresa tiene activo ha sido financiado ya sea por personas externas, que viene a ser el pasivo, o por los recursos propios de los socios, que representa el patrimonio. Bueno, ahora vamos con un ejemplo práctico. Maximización del valor. Si una empresa tiene más activos que deudas, genera valor para los dueños. Es decir, cuando el activo supera ampliamente al pasivo, el patrimonio crece. El objetivo financiero. La gestión financiera busca que los activos produzcan una rentabilidad mayor al costo de las deudas, incrementando así la riqueza acumulada de los accionistas. Y continuando con la explicación, hablaremos sobre los objetivos empresariales y las proyecciones. En este caso, para maximizar el valor de la empresa, tiene como objetivo supremo financiero es generar más dinero, que así busque el incremento de las acciones o su valorización total, ya sea a un posible largo plazo para generar más ingresos. Como segunda diapositiva, hablaremos de que no se trata solo de generar utilidades netas, sino de crear riqueza para los accionistas. Esta implica, en cierta forma, un equilibrio entre los tres pilares que son más importantes, que vienen a ser la rentabilidad, el riesgo y la sostenibilidad. Primero, sobre la rentabilidad, ya que en sí va a generar retornos por encima del costo de capital. Segundo punto, sobre el riesgo, en cierta forma, de igual manera va a gestionar la incertidumbre. A más riesgo percibido, va a ser menor el valor actual de los de los flujos futuros. Por ende, eh, hablaremos sobre la sostenibilidad, que en sí va a asegurar que la empresa pueda seguir en sí generando valor en el tiempo, no solo en un próximo trimestre, sino como a un largo plazo. En esto vamos a tener tres indicadores, que en sí vendría a ser el EVA, que es el beneficio real tras descontar el costo de las oportunidades de capital. En segundo, que es el flujo de la caja libre, que en sí es el dinero que queda disponible para los inversionistas después de todos los pagos que se van a realizar, y también va a poder reinventar el negocio. Y por último, el EBITDA, que es la capacidad operativa de generar caja antes de interés y también de los impuestos. Ahora hablaremos sobre la proyección de la información financiera. En sí, este es el proceso
que va a presidir de un desempeño futuro en una empresa, basándose en sí en los datos históricos, también como en la tendencia de mercado y también con los planes estratégicos. Esto va a ser una herramienta muy fundamental que en sí nos va a llegar a permitir a nosotros transformar el objetivo de maximización de un valor en un plan numérico concreto. Para ello, una proyección tiene que ser coherente, también debe integrar en sí los tres estados financieros básicos. En este caso, estamos teniendo el estado de resultado proyectado, que estima todas las ventas, los costos y los gastos que podrían determinar sobre la utilidad futura. En este pequeño ejemplo sería el termómetro, que vendría a ser la rentabilidad, el flujo de la caja proyectado, que es el más crítico en sí para la supervivencia, que va a llegar a proyectar todas las entradas y salidas reales del dinero, para que de esa forma se puede asegurar que la empresa sea líquida, ¿no? Por último, que es el balance general proyectado, que va a mostrar cómo quedará la estructura de los activos y pasivos en el final del periodo proyectado. Diferencias en sí sobre ganar dinero y generar dinero. Tenemos dos conceptos pequeños que vendría a ser el ganar dinero suele estar vinculado al intercambio directo del tiempo porque el capital es una acción transaccional y por lo general finita. Ahora, el generar dinero implica la recreación de un proceso que sostiene en cierta forma eh, el valor de una manera recurrente, a menudo independiente del tiempo físico con lo que viene a ser los activos. En resumen, podríamos decir que ganar dinero te da el estilo de vida y generar dinero te da la libertad y el valor patrimonial. Ahora, nos planteamos una pregunta que sería, ¿cómo se proyecta el ingreso, el gasto y las utilidades? Bueno, para este punto vamos a mencionar que los ingresos no se proyectan solo también, sino que depende de dos variables, que vendría a ser el precio y la cantidad. En análisis de lo que viene a ser ventas, determinan cuántas utilidades, en cierta forma, vamos a esperar vender basándose en la capacidad instalada, el tamaño del mercado y en sí vamos a tener estrategias de precios, que ya vamos a nosotros a poder definirlo en base, por ejemplo, en la inflación o si en este caso van a bajar nuestras ganancias en diversos factores. Y como ven en la parte de abajo está la fórmula. Y ahora hablaremos sobre los gastos, que se llegan a dividir en dos grandes categorías que deben proyectarse en cierta forma por lo que viene a ser los costos variables, como también los costos de la venta. Son los que suben o bajan directamente con tu nivel de ventas, ¿no? En este caso, ya sea materia prima, comisiones o embalajes, otro tipo de materiales. Si proyectas en este caso tú vender más, ya sea en cualquier rubro, debes aumentar tus proporciones, tanto así tener tus ganancias fijas, que te van a generar así, eh, ¿cómo decirlo? Salarios, te van a generar ganancias sin necesidad de que exista, por ejemplo, ventas, ¿no? Como podría ser un alquiler, que no generas ventas, o sea, pero sí recibes ganancias, ya sea también administrativos, internet, seguros, etcétera. Ahora, la utilidad es el resultado final de tu estado de resultado. Esto se va a proyectar en tres niveles, que vendría a ser la utilidad bruta, que es lo que queda, ¿no? Queda atrás, lo que resta de los costos directos de la venta. También tenemos lo que viene a ser el ingreso, los costos y lo que es la utilidad bruta. En esto se representa como una fórmula
que vendría a ser el ingreso menos los costos variables, nos daría igual que la utilidad bruta. Ahora, como punto 2 es la utilidad operativa, que es lo que queda tras pagar de las operaciones de negocio, ¿no? Y como observan, ahí también está lo que viene a ser la utilidad bruta, los gastos fijos y la utilidad operativa, que en ello lo vamos a representar en una fórmula que sería la utilidad bruta menos los gastos fijos, nos sería igual que la utilidad operativa. Y por último punto, que es el 3, sería la utilidad neta, que es el beneficio real en cierta forma de pagar los impuestos, ya sean intereses, es el dinero que realmente pertenece al dueño o los accionistas, ¿no? En este caso. Ok, si bien hemos hablado de la proyección financiera y cómo le ver a la empresa en el futuro, tenemos que tomar en cuenta que esto se logra gracias al análisis financiero, que básicamente el análisis de los estados financieros es el proceso de evaluar la información contenida dentro de los estados, como los de situación o resultados para tomar decisiones. Ahora, ¿para qué sirven aparte de tomar decisiones gerenciales? También sirven para evaluar la salud financiera de la empresa actual y futura, medir la rentabilidad, la liquidez y la solvencia, y sobre todo, y lo más importante, detectar los problemas financieros que se están presentando o que se pueden lograr presentar por ciertas irregularidades, para lo cual se proponen los tres principales métodos. Uno, que es el análisis horizontal, que compara varios periodos de la empresa. Dos, el análisis vertical, que analiza las proporciones dentro de un estado. Y tres, los ratios financieros, que son más que nada indicadores claves que los pasamos a ver. Ok, tenemos que entender los ratios, pero para comprender cuál es la función de los ratios, primero tenemos que entender qué son. Los ratios financieros son indicadores que relacionan las cuentas contables para evaluar el desempeño de la empresa. O dicho de otra manera, son las fórmulas que ayudan a interpretar los estados financieros de una mejor manera. Ahora, ¿para qué sirven o cuál es su importancia? Como ya se menciona, son para analizar la liquidez, o sea, la capacidad de pagar deudas de la empresa, evaluar la rentabilidad, como ya vimos, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo, medir la eficiencia operativa y ver si los gastos están gastándose adecuadamente, valga la redundancia, y determinar el nivel de endeudamiento, o sea, cuánto capital pertenece de terceros. Muy bien, ahora pasamos a hablar sobre cuáles son los ratios más utilizados. Tenemos por su primera parte que son los ratios de liquidez que miden la capacidad de pagar deudas a corto plazo, que su fórmula es la siguiente: activo corriente entre pasivo corriente. Como segundo ratio tenemos el ratio de rentabilidad, que mide cuán rentable es la empresa, para la redundancia, más conocido también como ROA, que se determina de la siguiente manera: utilidad neta entre activo total. En tercero tenemos el endeudamiento, que mide, como ya sabe, depende la empresa de terceros, que se determina de la siguiente manera: pasivo total entre activo total. Y por último tenemos las gestiones o de actividades, que evalúan más que nada la eficiencia dentro del uso de recursos, como la rotación de inventarios. Ok, a la parte de los ratios, tenemos que entender que otro de los más importantes es el EVA, que ya, como ya mencionó nuestra compañera, mide si realmente una empresa está generando valor después de cubrir todos sus costos, incluyendo los costos de capital, o simplemente si está recuperando. Es un poquito más avanzado que los ratios tradicionales, pero al ser un poco más complejo, también es un poquito más completo. ¿Y para qué nos sirve? Pues nos sirve para saber si la empresa está generando riquezas reales, evaluar el desempeño gerencial y la toma de decisiones e inversiones si está haciéndose efectiva. Para lo cual tenemos la siguiente fórmula, que se eleva, es igual a la utilidad operativa después de impuestos menos el capital invertido por el costo de capital. Ahora, en esto nos pueden salir resultados de interpretación como tenemos aquí: menor a cero, mayor a cero e igual a cero. ¿Qué nos dice si el resultado EVA es mayor a cero? Esto nos quiere decir que la empresa está generando valor, lo que quiere decir que si está generando también ganancias, si está viendo por su parte solvente. Ahora, si el EVA sale menor a cero, se indica que está destruyendo el valor, o sea que la empresa no está funcionando. Ahora, si es que el EVA sale igual a cero, nos da que entender que está en un punto de equilibrio en el cual la empresa solamente está recuperando, pero no genera más ganancias ni tampoco pérdidas.